Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la lectura del contenido, por favor. Ahí se recuerdan, su evaluación fue una evaluación en línea. Tuvimos muchos desaciertos en la evaluación porque no se informa. Entonces, vamos a ver, tal vez tenemos este muchacho que me estaba hablando hace un rato. Ahí está Bruce también. A ver, Bruce, léame por favor la introducción. El planteamiento del algoritmo para la solución de problemas partió de solucionar problemas secuenciales lineales para llegar a los del ciclo. Si se comparan, se puede establecer que los secuenciales representan la solución para un solo caso, mientras, mientras que en los ciclos se repite n veces el procedimiento, que necesariamente es el mismo. En ambos casos, al realizar la captura o calcular el valor de una variable, para un nuevo caso los valores del anterior se pierden, debido a que el nuevo los sustituye, pues se guardan en la memoria en una posición determinada. Por consiguiente, contar con estructuras dimensionales para las variables resulta muy apropiado y de gran utilidad. A estas estructuras se les denomina vectores o matrices. Ok, Basándose en la hagamos una dimensión con la pausa que ahí, trabajan, muchachos. Hello, ahí estamos. Entonces, miren, pues básicamente lo que dice acá, ahí nos está haciendo una referencia a lo que hemos hecho desde principios de año. Ustedes, al principio dice que teníamos programas donde hacíamos algún ingreso, ¿verdad? Seguidamente hicimos programas donde metíamos esos procesos dentro de un ciclo, ¿verdad? Porque resulta que habían procesos que eran los mismos procesos para cada situación que se iba a presentar. Entonces lo que hicimos fue meter ciclos. Metimos ciclos para que empezaran a repetirse las actividades, pero la desventaja es que se perdían los datos anteriores. ¿Estamos ahí? Se perdían los datos anteriores. Dice acá, miren, en ambos casos, al realizar la captura o calcular el valor de una variable para un nuevo caso, los valores anteriores, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Se pierde. Se pierden. Así es. Los datos se pierden cada vez que nosotros hacíamos una iteración, un ciclo o cualquier caso anterior. Entonces, a raíz de eso, viene y aparece entonces la necesidad del uso de los vectores. Léame a partir de acá, mire, por favor, muchacho, dele. Por consiguiente, contar esas estructuras dimensionales para la variable resulta muy apropiado y de gran utilidad. A estas estructuras se les denomina vectores o matrices, basándose en la dimensión con la que se trabaja. Este tipo de arreglos permite guardar una serie de valores bajo el mismo nombre de la variable y el mismo tiempo. Para lograr esto, al nombre de la variable se le agrega entre corchetes uno, dos o varios subíndices, los cuales hacen referencia a la posición que guarda el dato dentro del arreglo. Ok, hagamos una pausa ahí, gracias. Básicamente, lo que tenemos en un arreglo es que nos permite guardar una serie de valores, dice ahí. ¿Estamos ahí? Un vector o arreglo, ¿verdad? Ustedes sirve para que yo pueda guardar en él una serie de valores. A diferencia de una variable, en un vector yo guardo varios valores, en una variable guardo solo uno, ¿verdad? Dice ahí con claridad, una serie de valores bajo el mismo nombre. ¿Estamos de acuerdo? En el libro generalmente se está refiriendo a variables o vectores. La diferencia, por eso les digo, cuando hablamos de una variable es porque tiene una sola dimensión. ¿Estamos ahí? Ahí dice, miren, una variable tiene una sola dimensión, un solo dato, mientras que cuando hablamos de un vector es una serie de datos, ¿verdad? En algunos otros libros le llaman variable o identificador, ¿verdad? Denme un segundo, voy a mandar a ejecutar mi basic para que en lo que seguimos platicando esto avance, ¿verdad? Visual, ahí estoy. Visual Studio, muy bien. Bien. En tanto que seguimos platicando, el Visual Studio se va a cargar y también voy a mandar a cargar de una vez el Excel para unos ejemplitos que les quiero poner. Muy bien. Estoy cargando entonces Visual Studio y Excel. Regresamos al libro. Ok, vamos a sintetizar esto. Miren ustedes, por aquí abajito tengo 4 puntos importantísimos. ¿Sí? 4 puntos importantísimos. Dice ahí, punto número 1, un vector me va a servir para almacenar elementos. Eso ya lo tenemos claro, ya lo hemos hecho. Un vector nos sirve para almacenar elementos. Dice ahí en una posición de memoria continua, ¿verdad? Almacena elementos en una posición de memoria continua. Usted debió haber notado en los programas anteriores que nosotros llenamos primero la posición 0, después la posición 1, después la posición 2, después la posición 3. A eso se refiere cuando dice que los elementos están en posiciones de memoria continuas. ¿Estamos claros con eso? Usted levante su manita. Ahí los tengo a la vista. Bueno, primer punto. Ustedes dicen que los vectores guardan sus elementos en una memoria continua.
Segundo punto, dice tener un único nombre de variable. Es una característica del vector, ¿verdad? Que tiene un nombre único. Por ejemplo, si yo dijera sueldos, ¿sí? Sueldos, quiere decir que tengo una colección de sueldos, ¿verdad? Si yo dijera nombres, quiere decir que tengo una colección de nombres. Y así podría tener una colección de edades o poder tener una colección de notas, ¿verdad? Pero voy a acceder a ellas a través del mismo nombre. Esa es la gracia del vector, ¿verdad? Que yo pueda acceder a toda esa colección de datos a través de un mismo nombre. Por supuesto, para tener acceso a esos datos a través de un mismo nombre, tengo que utilizar un índice o posición, ¿verdad? Por eso decimos, por ejemplo, nombre sub pos o nombre sub i o nombre sub 1, por ejemplo, que son las posiciones del vector a las que yo puedo acceder a través del nombre y ese número de posición a la que se refiere. Entonces, punto 2, a ustedes un vector tiene que tener un nombre único. Punto 3. En el punto 3 dice que yo puedo tener acceso directo o aleatorio a los elementos individuales del arreglo, ¿verdad? Que yo puedo tener acceso directo o aleatorio a los elementos individuales del arreglo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener acceso a cada posición del vector, por ejemplo, a través de un ciclo. A través de un ciclo yo digo, bueno, vamos a hacer un ciclo que vaya desde 0 hasta n, donde n son los elementos que están contenidos en el vector y los voy a mostrar en una cuadrícula, ¿verdad? Eso es justamente lo que hacíamos, ¿verdad? Tener acceso directo a cada uno de los elementos del arreglo a través de un ciclo, por ejemplo. Pero también podría tener acceso a ellos de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir eso de forma aleatoria? Eso quiere decir que yo puedo acceder a cualquier posición del vector directamente, ¿verdad? Si yo dijera, por ejemplo, nombres sub 5, estamos accediendo a la quinta posición del vector, ¿verdad? Directamente a ella. Bien, vamos con el punto 4. Tener homogéneos sus elementos. ¿Qué quiere decir eso de tener homogéneos sus elementos? Quiere decir que todos los datos que están contenidos en el vector deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo un vector de nombres, Bruce, ¿de qué tipo sería ese vector? Repito la pregunta. String. Es un string. Es un string, ¿verdad? Si tengo un vector de nombres, ese vector es de tipo string, ¿verdad? Si tengo un vector de edades, ¿ese vector de qué tipo sería? ¿Cuánto? Integer. Podría ser íntegro, solo que si lo dejamos como íntegro sería una capacidad muy grande para las edades, ¿verdad? Más bien podría ser byte, ¿verdad? Podría ser byte. Entonces, a eso se refiere cuando dice que sus datos tienen que ser homogéneos, ¿verdad? Los datos son homogéneos en un vector quiere decir que todos sus datos son del mismo tipo. Tener acceso directo o aleatorio quiere decir que puedo leer posición por posición una tras otra o ir directamente a una posición específica. Tener un único nombre de variable quiere decir que el vector, todos sus elementos, se les hace referencia por medio del mismo nombre, ¿verdad? Almacenar sus elementos en una posición de memoria continua. Ya dijimos, por ejemplo, el vector es 0, 1, 2, 3, 4. Son posiciones de memoria continuas. Muy bien. Por favor, necesito que me apoyen con voz fuerte y clara. Vamos a ver, ¿está Akasha hoy? Akasha, por favor, léeme el siguiente párrafo. Profe, acá ya no le sirve el micrófono. Ok, vamos solo rapidito, hija. Claro. En los diferentes lenguajes de programación, al momento de declarar las variables tipo arreglo, se debe establecer el tamaño y tipo de estas variables. O lo que es lo mismo, se debe determinar cuántos elementos y de qué tipo podrán almacenarse con el mismo nombre del dato. A los arreglos, cuando son unidimensionales, se les denomina vectores o listas. Cuando son multidimensionales, se les da el nombre de matrices o tablas. Ok, hagamos una pausa, hija. Vamos a dejar el Visual Studio. Aquí tengo lo más reciente, déjame ver hoy, creo que es este. Ahí ya dejé cargando mi Visual Studio y vamos a ir a Excel por un momento. Bien, quiero aclarar, ¿verdad? Aquí tengo el Excel. Vamos a hacer aquí un ejemplo de vectores, ¿verdad? Bien, dice ahí, cuando hablamos de vectores, ¿verdad? Vectores o arrays, así, dice que son de una dimensión.
¿verdad? Un vector o array es de una dimensión y también se habla de matrices, ¿verdad? Matrices o arrays multidimensionales cuando tienen más de una dimensión. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Un vector sería algo más o menos así, ¿verdad? Un vector, si pudiéramos verlo, porque lo hablamos en su momento, ¿verdad? Entonces, un vector sería algo como esto. Eso es un vector, ¿verdad? Contando sus posiciones a partir de 0. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De cuántas posiciones es ese vector? 7. Ok, es de 7. Este vector necesitaría de una declaración como, por ejemplo, algo así. Digamos, public, nombres, digamos, nombres de 7, ¿verdad? As string. Esa sería una declaración válida para un vector como el que estamos viendo ahí. O sea, visto del lado de BASIC, sería una declaración como esta, ¿verdad? Sería una declaración como esa que están viendo ahí. Public nombres de 7 as string. Eso sería entonces la declaración de este vector, ¿verdad? Y yo puedo tener acceso a cualquier posición de él, por ejemplo, digamos aquí en la 3, si yo quisiera aquí que aparezca el valor sol, ¿verdad? Si yo quisiera que aquí estuviera contenida la palabra sol, entonces sería necesario usar una instrucción más o menos como esta. Digamos, nombres, sub 3, ¿verdad? Igual, y entre comillas, sol. ¿Estamos claros con eso, patos? Estoy retomando, entonces esta fue la clase 1 de este bimestre. Nombre sub 3 igual sol. Donde nombres es el nombre del vector, 3 es la posición, igual sol el valor que estoy colocando en esta posición. Ahora, ¿qué es una matriz? ¿Sí? ¿Qué es una matriz? Cuando hablamos de una matriz, estamos hablando de que tiene más de una dimensión. Suponga usted que el vector que tengo en la parte de arriba es el vector donde tengo los nombres de los estudiantes de 4º grado de bachillerato. Pero ahora imagínense que yo tengo que tener los nombres de los estudiantes de 4º bachillerato, de 4º perito y de 4º científico. ¿Estás conmigo, Sol? Sí. Sí, tengo que guardar los datos de los estudiantes de 4º bachillerato, de 4º científico y de 4º, ¿qué dijimos? Científico. Científico. La cosa es que son 3 grados, ¿ya? La cosa es que son 3 grados. Entonces yo podría necesitar algo más o menos así. Vamos a ver ahí cuántos tengo, 3. ¿Verdad? Y le voy a dar forma al vector, algo así. ¿Estamos ahí? Siguen siendo vectores, ¿ya? Siguen siendo vectores, lo que esta vez se les llama más bien matrices porque tienen más de una dimensión. Entonces las dimensiones en este caso serían algo así. Digamos, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Y para abajo vamos a contar 0, 1 y 2. ¿Estamos? Eso sería una matriz. ¿Estamos de acuerdo ahí? La diferencia entre el vector y la matriz es que la matriz tiene más dimensiones, ¿verdad? Una declaración como esta, vamos a imaginarnos que estas son los nombres también, ¿verdad? O sea, todo esto se va a llamar nombres, pero esta vez tiene 2 dimensiones. Entonces su declaración a nivel de BASIC debería ser algo más o menos, digamos, public nombres, y voy a declarar las 2 dimensiones. Voy a declarar primero la dimensión de las filas, ¿verdad? Que en este caso, ¿cuántas filas tengo? 3 filas. Y después voy a declarar la dimensión de las columnas. ¿Cuántas columnas tengo? 7. 7. Entonces, la declaración sería algo más o menos así. ¿Ya? Public nombres, 3, 7, as string. Hemos creado un vector como este. Muy bien. Ahora bien, si necesito colocar algún dato dentro de este vector, ¿verdad? Supongamos que yo quisiera colocar un dato en esta posición. Vamos a decir que aquí está registrado Pedro, ¿ya? Entonces, el proceso de asignación para Pedro, ¿cómo podría ser? Hago referencia primero al nombre del vector. El vector se llama nombres, ¿verdad? El vector se llama nombres y luego hago referencia a sus posiciones, ¿verdad? Hago referencia a sus posiciones tomando en consideración las dimensiones, cómo fueron definidas. Si se dieron cuenta, primero definí la fila y después definí la columna. Por lo tanto, aquí yo podría decir, ¿qué número crees que va ahí, Sol?
3,2 Solo que no sería 3, fíjate, sería 2. sería 2 y 1. Ujú, 2,1. Así es, 2,1 y esto va a ser igual a, entre comillas, Pedro, ¿verdad? Todas las posiciones del vector son homogéneas, ¿verdad? Todas sus posiciones tienen que tener el mismo tipo de dato. Si yo quisiera colocar por aquí a Sol, entonces la instrucción sería, a ver Sol, Nombres, abre paréntesis, 0,6, cierra nombre paréntesis, igual, Sol. 0,6 igual, entre comillas, Sol. Ok, y entonces eso es un vector, lo que tenemos arriba, y lo que está abajo también es un vector. Su diferencia es, Sol, Este es multidimensional. ¿qué qué? El de abajo es multidimensional. Es multidimensional. Muy bien. Aquí podríamos decir, fíjense bien, pues, aquí podríamos subir las dimensiones. ¿Sí? Aquí podríamos subir las dimensiones. Este tiene 2 dimensiones, es bidimensional, porque, digamos, por columna tengo el número de estudiante y por fila podríamos tener el grado o carrera, ¿verdad? Podríamos decir que el 0 es bachillerato, el 1 podrían ser peritos y el 2 podrían ser electrónicos. Y todos son de cuarto. Ahora, ¿qué pasaría si también quisiera quintos? ¿Qué opinas, Sol? ¿Tendría que agregar otra fila? ¿O podría crear otra con los... Otra fila. Hay dos opciones, puede crear otra matriz con todos los quintos o puede agregar una fila que sea para un grado Muy de bien. quinto. Pues fíjate que no sería otra fila, sería Ah, otra no, igual que porque esta. no se puede porque tiene que ser no puede ser, tiene que ser homogénea la cosa. De hecho, mira, pues aquí lo único que habría que hacer es agregarle en la definición del vector, aquí en la definición del vector se le agrega una longitud más. Por ejemplo, acá podríamos decir 3, digamos, 3, por ejemplo, 25. ¿Sí? 3,3,25. Ahí lo que estoy diciendo en resumen es que tengo 3 carreras, 3 niveles, 25 estudiantes. ¿Ya? Y eso lo que forma realmente es un cubo, ¿verdad? Por eso gráficamente pues ya no se acostumbra mucho a mostrarlo, ¿verdad? Porque cuesta un poco que comprendan lo que es el cubo ahí, ¿verdad? Pero puedes ir colocando cuantas dimensiones necesites. Pero también creo que el muchacho en el video lo mencionó, ¿verdad? Regularmente lo que miramos son 2 dimensiones. De hecho, Excel, aquí donde estoy ahorita, ¿cuántas dimensiones tiene Excel? Un montón. Excel tiene 2 dimensiones, ¿verdad? Si te das cuenta, tenemos acá en la esquina, tenés 1, 2, 3, 4, 5 y luego tenés ABCD. Ahí hay 2 dimensiones. Y la tercera dimensión la tendrías aquí si me pongo a agregar más hojas, ¿verdad? Pero bueno, conclusión. Esto es un vector de una sola dimensión y esto es una matriz, ¿verdad? Un vector de varias dimensiones. Bien importante a ustedes que echen a andar su cerebro, ¿verdad? A ponerse pilas, traten de analizar, busquen la parte lógica de esto para que lo logren comprender, ¿verdad? Porque como les decía al inicio, el aprendizaje es cosa suya. Usted es el que debe desarrollar. Bueno, entonces vamos a regresar al libro, ¿verdad? Ya analizamos estos 3 puntos, acabo de hacer estas explicaciones para aclarar qué es unidimensional, ¿verdad? Y qué es multidimensional, ¿verdad? Cuando es multidimensional dice ahí que se le llama matrices o tablas. Muy bien, avanzamos. Entonces aquí tenemos, dice arreglos unidimensionales o vectores, ¿verdad? Los vectores son arreglos que contienen un solo índice, ¿verdad? Que indica la posición que guarda el dato dentro del arreglo. Esa posición es física. Algunos lenguajes de programación hacen referencia a la primera posición como lógica, de tal forma que bla, bla, bla. Ahí lee eso, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo ya gráfico. Estamos hablando de un vector que se llama edad, ¿verdad? ¿Qué longitud tiene? 4 Tiene 4. ¿El 16 en qué posición está guardado? en la 0, En la 0. pero la Aquí, 1.
aquí en el libro, si te das cuenta, ahí abajo dice edad sub 1 igual 16. ¿Estamos ahí? Pero nosotros sabemos que la primera posición del vector no es la 1, es la 0, ¿verdad? Eso es lo que yo busco en ustedes, que tengan dominio del tema, ¿verdad? No todos los libros dicen una verdad total o son verdades relativas. Bien, avanzamos. Bueno, lo que quiero hacer, de una vez les aviso, ya mencioné, repito, la tarea número 1, ¿cuándo se va a entregar? La tarea número 4 sería, ¿cuándo se entrega? El 21. El 21. ¿A qué horas? No les había dicho hora, ¿verdad? No. No nos dijo ahora, solo nos Ok. dijo la fecha. Entonces se entrega el 21 a las 8 de la mañana. ¿Oye? A las 8, antes de iniciado el día, ya tiene que estar la tarea ahí. Bueno, entonces, el primer ejemplo, bueno, ¿y la tarea cuál es? Me van a presentar un informe con todo el contenido que estemos desarrollando dentro de estos periodos de clase, ¿verdad? O sea, hasta este momento ya hay bastante contenido que usted tiene que desarrollar para presentar su informe. Y vamos con la siguiente parte, que es implementar un programa, ¿verdad? Para manejar este vector. Este vector no tiene otra cosa más que un ingreso de edades, ¿verdad? Lo que queremos es simplemente ingresar las edades y poderlas mostrar. Entonces aquí abajito todavía hay unas rutinas que quiero que usted analice, donde nos está presentando la parte algorítmica de lo que son los procedimientos con vectores. Los procedimientos con vectores, hay un proceso de ingresos o de lectura y hay un proceso de salidas o escritura. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos ahí es un ciclo for, ¿verdad? Tenemos un ciclo for donde dice que empiece con la variable sub iniciada en 1 y va a terminar cuando sub llegue a n, donde n sería la cantidad de elementos que estamos conteniendo dentro del vector. Después la variable sub está creciendo en 1, de manera que va a ir de 1 en 1 hasta n. Y luego tenemos acá b sub. ¿Por qué dije sub? Porque sub es el nombre de la variable y cuando hablamos de un índice se dice sub. O sea que aquí tendríamos b sub 1, b sub 2, b sub 3, que es en la manera que se va a ir llenando el vector, ¿verdad? Lo va llenando. Esta rutinita que tenemos acá se encarga de hacer el llenado de un vector. Y esta rutinita que tenemos del lado derecho se encarga de mostrar el contenido del vector. Nosotros esto ya lo pasamos, ya lo avanzamos porque ustedes muestran los contenidos del vector dentro de una cuadrícula. Entonces, en este caso tenemos la escritura, un ciclo igual que va desde 1 hasta n, donde n representa los elementos en incrementos de 1 y muestra esa información, cómo salir. Bien, nos quedan 7 minutos, entonces nos vamos a Basic. Aquí estamos ya en Basic y les voy a mostrar qué es lo que tenemos acá, por favor. Esto lo tienen que tener listo para la siguiente clase. El formulario 1 lo que tiene es un menú principal, ahí lo tienen. Tiene un menú principal en el cual vamos a colocar demos y hasta el momento solo tengo el ejemplo de edades, ¿verdad? Eso es lo que tiene. Después tenemos demo 1, que es donde voy a hacer el ingreso de las edades. Tengo un cuadro de texto donde voy a indicar cuántas edades quiero procesar y ya tengo el botón de entradas, que es el que se encarga de pedir esas edades. Esas edades, ¿en dónde van a ser almacenadas? Van a ser almacenadas en el módulo de memoria, que usted ya conoce. Si se dan cuenta, aquí tenemos módulo de memoria, public edades as byte, y no se definió la longitud de edades, porque Basic tiene la característica que nos permite hacer vectores ciertamente dinámicos, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahora al formulario 1, de la demo 1, que es este, y vamos a revisar qué es lo que tenemos dentro del botón de entradas. Revisemos en el botón de entradas y veamos, pues. Dice comando ingresos. Primero declaré una variable cuánta, ¿verdad? Que me sirve para saber cuántas edades quiero ingresar. Por eso tenemos en la línea 5 un ingreso con cint, ¿verdad? Donde estoy tomando lo que está contenido dentro del cuadro de texto de edades y lo guardo dentro de la variable cuántas, ¿verdad? Después tenemos en la línea 4 una variable post que va a ser el índice del vector, que me va a servir para ir contando a partir de 0 hasta la cantidad de edades que me hayan indicado. Entonces aquí tenemos en la línea 7 la definición de la dimensión del vector, ¿verdad? Se dan cuenta, tenemos ahí redime edades a cuántas menos 1. Le puse cuántas menos 1 porque recuérdense que tenemos que contar a partir de 0, lo cual quiere decir que si en cuántas me ingresaron 5, son 5 edades que van a ir de la 0 a la 4. Y por lo mismo hicimos acá un ciclo que va a ir desde 0 hasta cuántas menos 1
pidiendo el valor de cada posición del vector, ¿verdad? La variable post va a representar el ciclo que va a ir desde 0 hasta el número que nos hayan indicado, ingresando por medio de un input box la edad para esa posición en la que estemos en ese instante. Vamos a ver la ejecución y por lo menos hasta ahí deberíamos de tener entonces para la siguiente sesión. Ok, ahí lo tenemos. Demostración de vectores, demos, ejemplo de edades. Muy bien, entonces dice, indique cuántas desea procesar. Vea, pues le voy a decir que quiero procesar 5 edades. Entonces ahora le digo entradas y analice lo que pasó. Este número 5 representó la variable cuántas. Entonces acaba de hacer un ciclo que va a ir a partir de 0 hasta 4, que sería 5 menos 1. Ahí estamos, ingrese el registro número 0. Ahí tal vez vale la pena cambiar la salida de 0 por 1 para cuestión del usuario. Digamos que este tiene 12, viene el segundo, miren, 11, viene el tercero, 34, viene el cuarto, 12, viene el quinto, 11 y se detuvo. ¿En dónde quedaron contenidos esos vectores, Sol? Esos datos. En nuestro módulo. Están en el módulo, en el vector. Como todavía nos quedan 4 minutos, voy a aprovechar y vamos a tratar de hacer la salida. El segundo ciclo que vistes en el libro. Entonces, ve, pues, vamos a ir a formulario 1. Formulario 1, solo que en diseño, creo que es este. No, ni aquí. ¿Cómo me pasa el diseño? Este es aquí. Listo. Formulario 1, entonces vamos a hacer el botón de salidas así rapidito porque son conceptos que ya manejamos. Salidas. Ahí estamos en salidas. Miren, entonces lo que voy a hacer esta vez para apurarme es que voy a copiar el código de arriba porque es lo mismo. Voy a necesitar exactamente lo mismo, solo que esta vez en vez de producir una entrada, voy a producir una salida. Entonces nos pasamos para acá abajo. Y ese es el momento en el que el tiempo vuela y te alcanza. Ahí estamos. Bien, lo copié. Entonces, si se dieron cuenta en el libro, habían 2 ciclos for, ¿verdad? Habían 2 ciclos for y les expliqué. Este es un for de entradas, el que está viendo aquí arriba, y este va a ser un for de salidas. Para hacer el for de salidas, entonces lo que debo hacer es mandar los datos hacia el listbox. Como no me recuerdo qué nombre le puse al listbox, voy a regresar al diseño. Ahí también se llama lista de edades. Entonces, lo que voy a hacer es que acá, en vez de usar el input box, le voy a decir que lista edades .items.add y le voy a mandar edades subpost, ¿verdad? Le estamos mandando a la lista el valor de las edades, ¿verdad? Aquí incluso todavía podríamos concatenarle, déjenme ver, voy a concatenarle el valor de post, digamos str de post, ¿verdad? Más, para que me muestre qué posición del vector es la que estoy visualizando. Ahí estamos. Y le concateno acá también para que ya vayan los dos datos. Tendría que ser más str de lo que está contenido en el vector de edades. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, vean, es el ejemplo exacto que acabamos de ver en el libro, donde habían 2 ciclos. Un ciclo para lecturas y un ciclo para salidas. Ahí lo tenemos, 2 botones. Tenemos 2 minutos para probarlo. Y con eso me estoy despidiendo, ¿verdad? No olviden, por favor, preparar su informe desde ya. Sea honesto con su trabajo. El copiar los proyectos no le sirve de nada, solo le va a servir para pasar a quinto. Para eso nada más. Entonces yo espero que su único objetivo no sea llegar a quinto. Su objetivo debe ser llegar a quinto con conocimientos. Si llega a quinto sin tener la base fundamental de todo lo que hemos hecho, va a tener muchos problemas en quinto grado, ¿verdad? Entonces estamos acá. Demos ejemplo de edades, ¿verdad? Lo voy a hacer rápido para una cantidad más pequeña, digamos para 4 edades, ¿verdad? Ya le indiqué cuántas edades quiero procesar. Vamos a decirle entradas. Ahí lo estamos viendo. Ingrese la edad para el número 0. Vamos a ponerle que tiene 15, otro que tenga 12, otro que tenga 16 y el último que tenga 11 años. Muy bien. ¿Dónde fueron colocadas las edades, Sol? Vector. ¿En dónde? En el vector, en el módulo. Están en el modo de la memoria, ¿verdad? Entonces yo ahora le puedo decir salidas y que me muestre, y tenemos un error ahí, miren, grave error, 000, las entradas ocurrieron mal. Nos queda un minuto para checar
Vamos a revisar qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue este. Miren, el redime edades para las salidas. El redime edades para las salidas aquí no debe ir. ¿Sí? Porque eso me provocó que me borrara los datos. ¿Verdad? El redim solo debe ir cuando vayan entradas. Vamos de nuevo a ver si logramos visualizarlo. Como unos Solo cuantos. meta dos datos, ¿Qué mana? profe. Sí, un parito. Solo meta dos datos. Ah, vale, a ver si nos ayuda la compu. Y si no, pues ya saben, ¿verdad? Ese fue el fallo. Estamos acá, entonces demos ejemplo de edades. Le vamos a decir, como dice Sol, 2 edades, entradas.